Las arañas de cristal del Hotel Palacio de Cristal, en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, fragmentaban la luz en cientos de destellos danzantes que caían sobre el mármol pulido del vestíbulo. Isabel, mientras se ajustaba el velo de su vestido de novia, no se miró a sí misma en el gran espejo dorado, sino a la figura de su madre que se acercaba por detrás. Elena Vargas caminaba con una calma que parecía ajena al torbellino de lujo que la rodeaba. Su expresión era serena, su traje de chaqueta de un corte impecable pero discreto, y en su mano sostenía un pequeño sobre blanco. Como siempre, una sonrisa tenue y una calidez que solo Isabel sabía descifrar. ¿Estás bien, hija?, le preguntó Elena, su voz un murmullo suave que, como siempre, tenía el poder de anclarla. Pero aquel día, la calma de su madre no lograba apaciguar la tormenta que se agitaba en el interior de Isabel. La ceremonia era solo el preludio. El verdadero campo de batalla sería el banquete, donde la familia de su prometido, los Morales, ya había erigido una muralla invisible de superioridad que la asfixiaba. Las palabras que había oído sin cesar durante los últimos meses, el linaje de nuestra familia, la tradición, el prestigio resonaban en su cabeza como un eco amargo. En la suite nupcial, la madre de Javier, Pilar, junto a un séquito de tías y primas, desviaron la mirada en cuanto Elena entró. Sus atuendos eran un despliegue casi teatral de opulencia, collares de perlas de varias vueltas, sedas brillantes y el tintineo constante de joyas. Cuando Isabel la saludó, respondieron con sonrisas ensayadas, pero al ver a Elena, sus ojos delataron un sutil parpadeo de juicio. Un traje sencillo, un broche discreto como única joya y el pelo recogido en un moño pulcro. Beatriz de la Fuente, una prima de Pilar y catedrática de Historia del Arte, dejó su copa de cava sobre una mesita y susurró, lo suficientemente alto para ser oída: ¿esa es la madre de la novia? Con la posición que se le suponía a la familia, esperaba otra cosa. La voz, aunque baja, era afilada como un estilete y cortó el aire de la habitación. Las yemas de los dedos de Isabel se enfriaron, pero Elena fingió no haber oído nada, colocándose con naturalidad junto a su hija. Javier, que había salido apresuradamente a recibir a unos parientes de su padre, no presenció la escena. Finalmente la marcha nupcial sonó, y entre los aplausos de los invitados, la ceremonia transcurrió en un suspiro. Mientras sostenía la mano de su hija en el altar, Elena sentía como una corriente subterránea agitaba su habitual serenidad. Sabía que, durante toda la ceremonia, desde los bancos de la familia Morales se habrían lanzado miradas de condescendencia y cuchicheos velados. A la entrada del salón del banquete, junto a una alfombra carmesí, los invitados formaban corrillos animados. Las copas de champán tintineaban y un cuarteto de cuerda interpretaba una melodía suave. Sin embargo, todas las miradas convergían, una y otra vez, hacia un mismo punto. Los saludos de Elena eran corteses, su tono de voz, afable, pero solo recibía a cambio sonrisas forzadas y apretones de manos fugaces. «Madre, por aquí te acompañaré a tu sitio», dijo Pilar, la madre de Javier, ofreciéndole el brazo con un gesto que pretendía ser amable, pero que rezumaba una arraigada superioridad. Isabel, a su lado, observaba a su madre con una ansiedad creciente. Elena simplemente curvó los labios en una mínima sonrisa para tranquilizar a su hija. En la mesa presidencial, Beatriz de la Fuente dejó su bolso de diseño junto a una imponente tarta de varios pisos, colocada allí deliberadamente como un trofeo. Levantó su copa y, dirigiéndose a un grupo cercano, dijo con una voz clara y penetrante: «En nuestra familia, casi todos somos de la Complutense o de ICADE». «¿La señora dónde cursó sus estudios?». Un silencio denso cayó sobre la mesa. El corazón de Isabel se detuvo un instante mientras todas las miradas se clavaban en su madre. Elena, sin inmutarse, sonrió levemente, tomó su copa de agua y bebió un sorbo. En lugar de responder, se limitó a ajustar con delicadeza la posición de un jarrón de flores en el centro de la mesa. Ante aquel gesto sereno, la mirada de Beatriz se agudizó, cargándose de una impaciencia hostil. Fue en ese preciso instante cuando la puerta trasera del salón se abrió y un hombre de mediana edad, de aspecto algo apurado, entró casi corriendo. Llevaba un traje oscuro y arrugado, y había sido presentado vagamente como un pariente lejano del novio. Miró a su alrededor desorientado, hasta que sus ojos se fijaron en un punto concreto. Se quedó paralizado. Al final de su mirada estaba Elena. El hombre tragó saliva, juntó las manos frente a su pecho y se inclinó en una reverencia profunda y respetuosa.
Magistrada Vargas, balbuceó con la voz temblorosa. El murmullo que recorrió la sala fue como una onda expansiva. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par desmesuradamente y los rostros de los padres de Javier se contrajeron en una máscara de incredulidad y pánico. Isabel, congelada, no podía apartar la vista de su madre. Elena observó al hombre por un momento y luego asintió con calma. ¿Cuánto tiempo, señor letrado? Ha sido un largo viaje para usted. Gracias por venir. En un instante el viento había cambiado de dirección. La condescendencia se transformó en un miedo incontrolable, un pavor que comenzó a devorar el ambiente festivo del salón. Isabel volvió a tomar la mano de su madre. Era la misma mano cálida de siempre, pero ahora sentía en ella una firmeza que nunca antes había percibido. Aquel día el prestigio empaquetado en títulos y apellidos se desmoronaba en un instante, y el peso de la verdadera dignidad, la que había permanecido oculta, estaba a punto de revelarse. Nadie, absolutamente nadie, podía prever el torbellino que estaba a punto de desatarse mientras las arañas de cristal del hotel seguían brillando, ajenas a todo, con una belleza impasible. Cuando un empleado del hotel cerró las imponentes puertas del salón, el banquete quedó sumido en un silencio casi sepulcral. Los invitados, que hasta hacía un momento reían y charlaban, contenían la respiración, observándose unos a otros con miradas furtivas. El hombre de mediana edad, el abogado que había reconocido a Elena, permanecía con la cabeza inclinada, una mezcla de nerviosismo y veneración dibujada en su rostro. Intentó hablar, pero las palabras no le salían, mientras la sonrisa petulante de Beatriz de la Fuente se desvanecía, dejando solo una mueca pálida en su lugar. Los padres de Javier, que habían mantenido sus barbillas altas durante toda la velada, ahora se miraban con ojos duros y desconcertados. Alguien dejó caer una cuchara, y el pequeño sonido metálico resonó como una explosión, un eco que taladró los oídos de todos los presentes. Beatriz, incapaz de llevarse la copa a los labios, sacó torpemente su teléfono móvil y tecleó un nombre en el buscador. En la pantalla aparecieron antiguas fotografías de Elena Vargas con la toga negra de magistrada, junto a titulares de sentencias históricas del Tribunal Constitucional. Al comparar la foto con el rostro sereno de la mujer sentada frente a ella, las pupilas de Beatriz se dilataron. Ya era demasiado tarde. A su lado, la madre de Javier susurró con voz temblorosa: ¿De verdad es ella? ¿La magistrada Vargas? Beatriz, temblando visiblemente, solo pudo asentir. Ese mínimo gesto pareció contagiar una tensión helada por todas las mesas. Sin embargo, Elena Vargas no se movió de su asiento. A medida que el murmullo crecía, ella parecía volverse más y más serena, como un lago profundo que absorbe una tormenta sin alterar su superficie. En ese momento un anciano magistrado del Tribunal Supremo, invitado por la familia Morales, se levantó lentamente de su asiento, juntó las manos y se inclinó profundamente ante ella. Su saludo, excesivamente formal, fue una declaración de hechos para la multitud. Respetada magistrada, los compañeros en activo le ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones por este día tan especial. Aquellas breves palabras fueron una granada de mano. Los rostros de quienes aún dudaban se tornaron lívidos. La mano de Beatriz tembló con tal violencia que el vino tinto de su copa formó pequeñas ondas. Javier, el novio, fue informado tardíamente de la situación por la organizadora de la boda y corrió hacia el salón, bañado en un sudor frío. Pero el ambiente ya era irrecuperable. Isabel miraba a su madre con ojos llenos de confusión. La mirada de Elena era firme, pero le dedicó una fugaz sonrisa a su hija, un mensaje silencioso que decía: tranquila, no te preocupes. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Isabel sentía una mezcla de rabia, remordimiento y una extraña sensación de liberación. Su madre, que había elegido una vida discreta para protegerla, para evitar que la sombra de su prestigio afectara a los suyos. Recordó con dolor las veces que le había insistido en que viviera con más orgullo, que no se escondiera. El maestro de ceremonias, desconcertado, intentó cambiar el ambiente, pero la corriente emocional ya fluía en otra dirección. Justo cuando el padre de Javier se levantaba para proponer un brindis, Beatriz se le adelantó. Su voz, aunque temblorosa, intentaba proyectar una falsa seguridad. Es un día verdaderamente memorable. Sin embargo, dijo lanzando una mirada furtiva a Elena,
supongo que la profundidad del saber no puede juzgarse únicamente por los títulos que se exhiben. El esfuerzo por mantener una sonrisa coqueta solo consiguió que le temblara el labio. Elena inclinó ligeramente la cabeza, con la misma expresión serena que solía mostrar en el tribunal justo antes de desarmar un argumento. Pero en lugar de una toga, vestía un elegante traje y su voz era suave. Catedrática, el saber al que usted se refiere solo tiene valor cuando se orienta hacia las personas, ¿no cree? No hubo un reproche directo, pero el final de su frase contenía una firmeza gélida. Los invitados contuvieron la respiración, evitando el contacto visual. Incluso Beatriz, acostumbrada a pontificar, sintió el filo en esas palabras y bajó la mirada. La madre de Javier sintió como su orgullo se resquebrajaba mientras su mente hacía cálculos a toda velocidad. No quería perder el título de consuegra de una magistrada del Constitucional. Pero la superioridad de la que había hecho gala hasta ese momento se había transformado en una amarga ansiedad, y ya no sabía a quién dirigir sus sonrisas. Solo le temblaban los párpados. Isabel reconoció en esa mirada la misma frialdad con la que la habían tratado durante los preparativos de la boda, y el hecho de que su madre estuviera ahora sufriendo lo mismo le rompió el corazón. El salón volvió a quedar en silencio, y la música del cuarteto de cuerda resurgió, aunque las notas parecían chocar y romperse en el aire. Beatriz, para calmar sus nervios, bebió un trago de agua y tosió levemente. Mientras tanto, varios invitados buscaban frenéticamente noticias en sus móviles, y otros se levantaban discretamente para salir a comentar lo sucedido. La incredulidad se reflejaba en los rostros que entraban y salían del salón. Fue entonces cuando Javier, con la voz quebrada, tomó el micrófono. Quiero dar las gracias a todos por venir a bendecir nuestro futuro. Pero casi nadie le prestaba atención. Todas las miradas seguían fijas en Elena. Mientras Javier luchaba por terminar su discurso, el sudor le corría por la espalda. El peso de una nueva jerarquía familiar, fría y despiadada, parecía oprimirle la garganta. En cuanto dejó el micrófono, una nueva ola de murmullos se levantó. Elena se puso en pie lentamente y rodeó la mesa. Esta vez, no sonrió a nadie. Su mirada se detuvo en Beatriz, quien se levantó de un salto, perdiendo el equilibrio y aferrándose a la silla para no caer. Ella, que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó con la boca cerrada, incapaz de articular palabra. Y ese silencio fue más cruel que cualquier acusación. Ante la mirada de todos, ese silencio fue el sonido de su prestigio social desmoronándose. Isabel, abrumada por la emoción, dio un paso hacia su madre. Elena tomó su mano. La calidez era la misma que la había protegido desde niña, no había cambiado. Pero ahora Isabel veía con claridad la inmensa sombra que esa calidez había ocultado durante años. Y comprendió. Comprendió que el verdadero poder no reside en la autoridad que el mundo aclama, sino en la dignidad que protege en silencio. En ese instante Beatriz, con voz temblorosa, finalmente se rindió. He cometido un grave error. Le pido mis más sinceras disculpas. Su cabeza se inclinó lentamente y su collar de perlas se balanceó en el aire como un péndulo inútil. A su alrededor, se oyeron suspiros de alivio mezclados con el sonido de egos heridos. Pero las disculpas solo acababan de empezar. El banquete había recuperado una calma superficial, pero la tensión, ahora más afilada, se había intensificado. Nadie lo sabía aún, pero la gigantesca ola que se había formado apenas acababa de romper en la orilla. El salón de banquetes apenas lograba disipar un silencio gélido, mientras las miradas incómodas flotaban en el aire como espinas. En cuanto Beatriz se desplomó de nuevo en su silla, un pequeño revuelo surgió en una mesa trasera. Uno de los parientes lejanos de Javier sostenía su móvil en alto, mostrando la pantalla a los demás. En ella un titular de última hora brillaba junto a las búsquedas del momento: la exmagistrada del Constitucional Elena Vargas asiste discretamente a la boda de su hija. De inmediato susurros cargados de asombro y excitación estallaron como fuegos artificiales en las mesas cercanas. Don Ricardo Morales, el padre del novio, se levantó con una copa en la mano y cruzó apresuradamente hacia la mesa de Elena. En su rostro había una sonrisa forzada, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Estimada consuegra, ¿le importaría que hablásemos un momento en privado? Hay algo que me gustaría comentar con usted.
Se esforzó por usar un tono amable, pero los músculos de su mandíbula estaban tensos. Elena asintió levemente a un camarero como disculpándose, dejó su copa de agua y se levantó. Mientras ambos se dirigían a un pequeño salón contiguo, las miradas de todos los invitados los siguieron como una sombra. En cuanto la puerta se cerró, don Ricardo hizo una torpe reverencia. Magistrada, no tenía idea de que la prensa se haría eco de esto. Me preocupa enormemente si nuestra familia le ha causado alguna molestia. La ansiedad en su voz llenaba la pequeña habitación. Elena tomó una taza de té, cuyo vapor ascendía lentamente, y respondió tras oler su aroma. Para mí, lo único importante hoy es la boda de mi hija. No hay nada más por lo que deba preocuparse. Su tono era firme, pero educado. Sin embargo, don Ricardo no pudo contenerse. Verá, si la prensa se involucra, la imagen de nuestra empresa podría verse afectada de varias maneras. Con un lenguaje indirecto, le estaba pidiendo que interviniera para detener la noticia. Elena levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Era la misma mirada dulce de cualquier madre, pero detrás de ella se escondían décadas de juicios y deliberaciones. ¿Le preocupa la autoridad o le preocupa la reputación? La pregunta, corta y afilada, lo dejó sin palabras. Elena dejó la taza de té con delicadeza sobre la mesa y añadió, si es por la reputación, no se preocupe. Si yo no reacciono, todo quedará en una simple anécdota. Sin embargo, si se ha vulnerado la dignidad o los derechos de alguien, no guardaré silencio, ni siquiera en un ámbito privado. Fue entonces cuando don Ricardo comprendió que el futuro de su yerno, y quizás el suyo propio, no dependía de él, sino de la mujer que tenía delante. Su rostro palideció. Lamento profundamente haberle causado cualquier incomodidad. Salió de la habitación casi huyendo y tras él, Elena esbozó una sonrisa teñida de resignación. Sabía perfectamente que aquella breve conversación no lo había herido. Lo que realmente temía aquel hombre no era la autoridad, sino el peso de la fachada que él mismo había construido. Mientras tanto, en el salón principal, Isabel y Javier estaban apartados. Al ver a su madre desaparecer en el salón privado, Isabel sintió una oleada de emociones complejas que le quemaron los ojos. Javier le tomó la mano. Lo siento mucho. No imaginé que mis padres. Pero Isabel negó con la cabeza. No es tu problema. Ha sido mío. Por no haber respetado a mi madre tal y como es. Sus hombros temblaban, y Javier no supo qué más decir. En ese momento un murmullo claro llegó a oídos de Isabel. No sabían con quién se metían. Hay que tener agallas para tratar así a su consuegra. Al volverse vio a uno de los gerentes de la empresa de su suegro cuchicheando con otros invitados. Sin dudarlo, Isabel se acercó a ellos. Si quieren hablar de mi madre, háganlo directamente con ella. Murmurar a sus espaldas es una falta de respeto. Su inesperada franqueza los dejó petrificados. Isabel, normalmente de carácter dócil, tenía ahora en sus ojos la misma mirada fría y lúcida de su madre. Desde el escenario, el cuarteto de cuerda terminó su pieza y el maestro de ceremonias anunció el siguiente evento. Originalmente se iba a proyectar un vídeo de agradecimiento preparado por los amigos del novio, pero un técnico subió corriendo al escenario para informar de un fallo técnico. Beatriz se acercó inmediatamente alardeando de que conocía a muchos expertos que podían solucionarlo, pero el técnico insistió en que el archivo estaba dañado. Un presentimiento ominoso recorrió el salón. Isabel observó la escena y respiró hondo. Parecía que la verdad, esa que su madre siempre defendía, se abría paso incluso en los pequeños contratiempos. Mientras tanto, Elena salió del salón privado y caminó por el pasillo. Una joven que parecía periodista se le acercó y le tendió una tarjeta de visita. Señora, o mejor dicho, magistrada Vargas, ¿podría concederme una breve entrevista? Sobre el tema de una figura pública de su talla viviendo una vida tan humilde. Elena tomó la tarjeta y se la devolvió al instante. Hoy es el día de mi hija. No permitiré que mi pasado público devore su felicidad privada. La periodista pareció decepcionada, pero asintió con respeto. Un gerente del hotel que lo había visto todo le susurró a Elena: esa es una de las periodistas más influyentes del país.
Normalmente no se rinde tan fácilmente. Elena sonrió. Todas las personas tenemos límites que debemos respetar. Al volver a entrar en el salón, la atmósfera estaba claramente dividida. Algunos, recordando las palabras precipitadas que habían dicho antes, se sonrojaban de vergüenza. Otros, sintiendo que habían ganado una conexión valiosa, ansiaban acercarse a saludarla. Pero quien había cambiado más drásticamente era Beatriz. Con una postura rígida, se movía sin cesar, reordenando los cubiertos de la mesa en un intento de ocultar su ansiedad. Finalmente, incapaz de reunir el valor para hablar, fue la madre de Javier quien se acercó al atril. Se inclinó ante los invitados. En primer lugar, quiero agradecer a todos por honrarnos con su presencia hoy. Y también admitir que ha habido un desafortunado malentendido. Su voz se apagó. Justo entonces, un foco de luz blanca la iluminó. Elena se acercó lentamente y se situó a su lado. No tomó el micrófono ni pronunció un largo discurso. Simplemente tomó con suavidad la mano de su consuegra, que mantenía la cabeza gacha. Yo también tengo mis defectos. Hoy les pido que en lugar de señalar los errores de los demás, creemos un ambiente cálido para nuestros hijos, que hoy se convierten en una nueva familia. Fueron solo 2 frases, pero su voz, más cálida que cuando leía una sentencia en el tribunal, era al mismo tiempo sólida como una roca. Aquella propuesta de reconciliación, tan sencilla y digna, fue más poderosa de lo esperado. Un aplauso espontáneo estalló entre los invitados, una mezcla de alivio y admiración. Beatriz, luchando por recomponer su orgullo, tragó las lágrimas que asomaban a sus ojos. Se levantó y se acercó directamente a Elena. Estimada consuegra, he sido verdaderamente una maleducada. Su voz, al inclinarse por completo, era un hilo tembloroso. Elena suspiró brevemente y asintió. Cualquiera comete errores. Es la forma en que los afrontamos lo que revela la verdadera profundidad de una persona. Aquellas palabras, breves pero penetrantes, parecieron disolver de un solo golpe la arrogancia que se había enquistado en el corazón de Beatriz. En un rincón, Javier, que había contenido la respiración, corrió con los ojos llorosos y se plantó junto a Isabel frente a sus madres. Juntó las manos y se inclinó. Debería haberos protegido. Lo siento mucho. Elena le puso una mano en el hombro. A partir de ahora, nos protegeremos los unos a los otros. Ante esas palabras, los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas y abrazó a su madre. La gratitud y el arrepentimiento que no había podido expresar durante años brotaron en un llanto cálido. En ese momento los músicos volvieron a tomar sus instrumentos. El violín emitió una melodía suave seguido por el piano. El aire antes congelado comenzó a derretirse, y los invitados levantaron sus copas al son de la música. Pero esta vez, no había ostentación ni comparación, solo una bendición sincera. Sin embargo, una nueva marea ya se estaba formando. En el vestíbulo del hotel, periodistas y blogueros comenzaban a congregarse, y a través del teléfono de alguien se oía una voz que intentaba desenterrar un pasado desconocido. Los pasos de Elena, al regresar a su asiento, parecían anunciar el comienzo de un largo viaje. Nadie era plenamente consciente de que la tormenta de aquel día no había hecho más que empezar. Aunque el banquete parecía recuperar lentamente la calma, la sombra de los periodistas congregados en el vestíbulo se alargaba cada vez más. Los flashes de las cámaras estallaban de forma intermitente iluminando el otro lado de las puertas de cristal. El gerente del evento, visiblemente nervioso, se acercó al maestro de ceremonias y le susurró: «Ya hay una docena de medios aquí. Con las restricciones de aforo, esto es un desastre». La organizadora de bodas hizo una seña a don Ricardo, pero él ya había salido para intentar contener a los intrusos. Dentro del salón, las conversaciones entre conocidos se extendían como la pólvora. Resulta que era magistrada. Dicen que participó en la sentencia sobre la ley de educación. Entonces, ¿no es la que suena para el Consejo de Estado? De boca en boca, los hechos se mezclaban con las conjeturas, magnificándose. Las miradas volvieron a centrarse en Elena. Cada gesto suyo, incluso un simple apretón de manos con un pariente, provocaba un nuevo murmullo, oprimiendo el pecho de Isabel.
Solo ella, su hija, podía leer la carga que se ocultaba tras la sonrisa serena de su madre. De repente un leve zumbido salió de los altavoces y el maestro de ceremonias tomó el micrófono con urgencia. Un momento de atención, por favor. Aunque con un poco de retraso, vamos a proyectar el vídeo de felicitación. La pantalla descendió y las luces se atenuaron, atrayendo la atención de los presentes. Nadie esperaba mucho después de que dijeran que el archivo estaba dañado, por lo que un extraño sonido mecánico no sorprendió a nadie. Sin embargo, la pantalla parpadeó y de repente apareció una imagen inesperada. En blanco y negro, una mujer daba una rueda de prensa frente a la sede del Tribunal Supremo. Llevaba una toga sobre un traje oscuro, su expresión era grave. Era Elena Vargas 15 años atrás, como magistrada del Tribunal Constitucional, respondiendo a una avalancha de preguntas de la prensa sobre un polémico recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación. Cuando el vídeo comenzó a reproducirse, el salón volvió a sumirse en un silencio absoluto. Una periodista en la pantalla preguntaba: «Hay críticas que afirman que esta decisión agravará el conflicto social». La voz de Elena, firme y clara, respondió: «La ley, a veces, resulta incómoda para las emociones humanas. Pero la ley no puede tambalearse sobre los cimientos de la emoción». Su voz de hace 15 años resonaba con una nitidez asombrosa. El vídeo se cortó a los pocos segundos, pero su impacto fue inmenso. Alguien lo había editado y preparado. Cuando el proyector se apagó, se oyeron los clics de las cámaras de los móviles. Beatriz, con el rostro aún más pálido, corrió hacia el maestro de ceremonias gritando que quitaran el vídeo, pero ya era tarde. Se encaró con el técnico de la empresa audiovisual, quien se defendió diciendo que el vídeo había sido añadido a última hora por petición de un familiar del novio. Beatriz se llevó las manos a la cabeza. Miró por encima del hombro y vio a su primo, don Ricardo, en medio del ajetreo del vestíbulo, hablando por teléfono con periodistas. Isabel se levantó de un salto. Corrió hacia el escenario para apagar el proyector, pero ya estaba apagado. En su lugar, se encontró con la mirada de su madre desde abajo. Elena estaba serena, pero una leve onda en sus ojos se transmitió a su hija. Isabel se acercó corriendo y le susurró al oído: «¿Crees que ha sido el padre de Javier quien ha pedido que pusieran el vídeo?». Elena negó con la cabeza. «Eso no es lo que debe preocuparme ahora. Si levantamos la voz aquí, la única perjudicada seré yo». En ese instante se oyó el sonido de unos zapatos corriendo sobre la alfombra. Don Ricardo entraba desde el vestíbulo, seguido por varios periodistas. La prensa había burlado la seguridad usando un acceso de servicio y ya había tomado decenas de fotos. Cuando un guardia de seguridad intentó detenerlos, los periodistas alzaron la voz. Una figura pública celebra una boda secreta. Solo estamos confirmando los hechos. Si alguien ha ocupado un alto cargo del Estado, el público tiene derecho a saber. Un guardia intentó bloquear el paso, pero varios periodistas se colaron entre los invitados. Los flashes estallaron y la situación amenazaba con convertirse en un caos. Beatriz, con una expresión de pánico, miró a don Ricardo, quien asintió como diciéndole que los contuviera. Un guardia, al empujar a un periodista, golpeó accidentalmente una bandeja de platos, que cayeron al suelo con estrépito. El sonido de la porcelana rota se mezcló con gritos y el llanto de un niño. Javier corrió a interponerse entre los periodistas. «Esto es un evento privado», gritó. Pero un periodista, grabándolo con su móvil, replicó: «La familia de una persona que ha servido en una institución pública financiada con nuestros impuestos no puede escudarse en el secretismo. Solo genera más sospechas». Al oír esto, Elena se adelantó con calma. La luz de los flashes le dio de lleno en el rostro, pero no parpadeó. «Siempre he reflexionado sobre hasta dónde debe llegar el escrutinio de una figura pública». Su voz, amplificada por la acústica del salón, se extendió con calma. Los periodistas levantaron al unísono sus cámaras y teléfonos. «Hoy no hay ningún asunto de interés público aquí. Es un evento privado que celebra la felicidad de dos personas. Les ruego que respeten esa línea». Su voz era baja, contenía una firmeza afilada como el hielo. Un periodista que iba a hacer una pregunta retrocedió un paso.
El ruido del vestíbulo se calmó como por arte de magia. El gerente del hotel, que estaba pálido, respiró aliviado. Pero don Ricardo no se dio por vencido. Se dirigió a los periodistas, añadiendo, quizás si mi consuegra no tiene nada que ocultar, lo mejor sería aclararlo todo, ¿no creen? La codicia oculta en sus palabras estimuló los oídos de la prensa. Varios periodistas volvieron a activar sus grabadoras. La situación volvía a ser crítica. Elena giró ligeramente la cabeza hacia don Ricardo. Si usted lo desea, puedo hacer públicos mi carrera y mis fallos en cualquier momento. Sin embargo, hizo una pausa y recorrió con la mirada a todos los presentes. Recuerden que sus palabras y acciones aquí también pueden ser grabadas y difundidas. Don Ricardo se calló al instante. Los periodistas intercambiaron miradas y bajaron las cámaras. Conocían mejor que nadie la posibilidad de que las palabras de una figura pública se convirtieran en un problema legal. En medio del tenso silencio, un aplauso inesperado surgió. El anciano magistrado del Supremo que seguía en el salón se acercó aplaudiendo suavemente. Hoy estamos aquí para celebrar la unión de dos jóvenes. Si no pretendemos convertir este hermoso salón en un juzgado, ¿no sería mejor que todos mostrásemos algo de respeto? Su voz resonante tenía una extraña autoridad. Los periodistas comenzaron a retroceder, y la seguridad del hotel empezó a restablecer el orden. Sin embargo, don Ricardo, al darse la vuelta, le dijo en voz baja a Beatriz, esto no puede quedar así. La imagen de nuestra familia. Antes de que terminara la frase, su móvil vibró repetidamente. Al contestar, su rostro se volvió ceniciento. Era el director de comunicación de su empresa. Presidente, los comentarios en redes son un caos. Ni los ricos pueden con una jueza, el abuso de poder de los Morales son tendencia. Don Ricardo cerró los ojos y suspiró. Acababa de comprenderlo. El poder no reside en lo que se dice, sino en las ondas que provoca el silencio. Mientras tanto, Isabel se acercó a su madre y le dijo en voz baja, creo que al final ha sido para mejor. La gente armará un poco de jaleo, pero al menos ya nadie podrá menospreciarte. Elena apretó la mano de su hija. No ser menospreciada a veces implica cargar con una responsabilidad diferente, no con insultos. Esas son las dos caras de la autoridad. Isabel asintió, sintiendo como su deseo de proteger a su madre se hacía más fuerte. Finalmente la situación se calmó. El maestro de ceremonias, para disipar el ambiente tenso, hizo una seña a la banda. Cuando sonó la primera nota, el aire opresivo comenzó a liberarse. Sin embargo, algunos invitados ya se estaban marchando, y los periodistas seguían haciendo llamadas desde el vestíbulo. Los engranajes del interés y los cálculos personales giraban a toda velocidad en la mente de cada uno. En un rincón del salón, el personal del hotel limpiaba los platos rotos. Isabel observó la escena por un momento y luego le preguntó a su madre, ¿crees que todo saldrá bien? Elena sonrió levemente y dirigió su mirada a la mesa de enfrente. Beatriz, con una expresión de humillación, apuraba su copa y volvía a inclinar la cabeza. Elena le susurró a su hija, aunque no salga bien, tenemos que decir que saldrá bien. Así es como se resiste hasta que de verdad sale bien. Su hija sintió el peso de esas palabras y respondió con una fuerte presión en la mano de su madre. Las luces del salón volvieron a brillar, y la música fluyó con más fuerza. Pero en las sombras que proyectaban las luces, una tensión fría seguía viva, donde decenas de cámaras, cientos de miradas y las intenciones ocultas de cada uno compartían el mismo espacio, mezclando bendiciones y codicia, respeto y miedo. El rostro de don Ricardo permaneció contraído desde que regresó del vestíbulo. Incluso la alegre melodía de la banda de jazz sonaba en sus oídos como un chirrido metálico. Con el semblante lívido consultó su móvil y se lo llevó a la oreja. «Retirad esa noticia ahora mismo», siseó. Su voz era baja, pero cargada de una furia contenida. Al otro lado de la línea, el director de comunicación intentaba explicar algo con voz atropellada, pero don Ricardo, tras escucharlo unos segundos, colgó. Su hijo Javier, que lo observaba desde lejos, se acercó con cautela. «Padre, estás levantando la voz». «¿Oyes?» Don Ricardo lo fulminó con la mirada. «¿Tú qué sabes?»
¿Acaso eres consciente de que esta boda es un contrato del que depende nuestra empresa? Los ojos de Javier se turbaron. Se retiró en silencio. Había oído rumores de que su padre había acelerado la boda por intereses comerciales, pero nunca lo había visto expresado de una forma tan cruda. En otro rincón del salón, Beatriz apartaba una copa de cóctel bajo el mantel con un gesto de hastío. Sus ojos, aún sin rastro de maquillaje corrido, reflejaban una profunda ansiedad. Con que esto acabe así, ya podemos dar gracias, murmuró para sí misma. Al levantar la vista, se cruzó con un joven invitado que se acercaba a por comida, y forzó una sonrisa. Pero el invitado desvió la mirada al instante. Su prestigio social se disolvía como tinta en el agua. En ese momento el gerente del hotel se acercó a Elena y le dijo en voz baja: «Magistrada, si le parece bien, podemos habilitar un salón privado para usted. Así evitaríamos las miradas de los periodistas y los invitados podrían relajarse». Elena simplemente sonrió y negó con la cabeza. «Si me voy, el foco de atención se hará aún más grande. Lo mejor es que me quede aquí». El gerente se retiró con cara de circunstancias. Un abogado asesor de la empresa de los Morales, que lo había visto todo, se acercó a Elena. «Magistrada, si lo necesita, mi equipo de comunicación puede encargarse de la prensa». Elena declinó la oferta con amabilidad. «Esto no es una disputa legal, sino un asunto de percepción pública. A veces el silencio tiene más fuerza». Pero había alguien que no había elegido el silencio. Don Ricardo sacó otro móvil del bolsillo y marcó un número. «Pasad a la prensa un argumentario». «Es magistrada del Constitucional, sí, pero retirada hace 10 años. Influencia actual, nula». Era un intento desesperado por difundir una lógica endeble. Pero antes de que terminara la llamada, un nuevo revuelo se formó entre los periodistas al otro lado de la puerta de cristal. Un reportero gritó sosteniendo su teléfono: «Última hora. Se presentará una querella contra don Ricardo Morales por presunto uso de información privilegiada». La noticia, que acababa de aparecer en los buscadores, atrajo a los demás periodistas como un imán. Algunos ya estaban preparando sus cámaras para una transmisión en directo. La sangre abandonó el rostro de don Ricardo. Volvió a llamar a su contacto, tragándose una maldición. «¿Quién ha filtrado eso? ¿Justo ahora?». La respuesta que recibió le hizo abrir los ojos de par en par. «Al parecer, se ha filtrado un informe interno del Departamento de Auditoría. Es una denuncia anónima. Presidente, esto podría escalar muy rápidamente». Don Ricardo se tambaleó y se dio la vuelta. En ese momento, en medio del caos que entraba desde el vestíbulo, aparecieron Isabel y Javier. Isabel tenía marcas de haber llorado, pero su voz era firme. «Suegro, los periodistas están pidiendo una declaración en directo». «¿Qué va a hacer?». Don Ricardo, incluso frente a la que iba a ser su nuera, mantuvo su tono autoritario. «Terminemos la boda primero, ya hablaremos después. La familia de la novia no debería interferir en asuntos que no le conciernen». Javier, tras un momento de duda, intervino. «Padre, este también es nuestro problema. No podemos eludir la responsabilidad». Un relámpago de furia cruzó los ojos de don Ricardo, pero apretó los dientes. Todavía había invitados delante. «Entonces, dejad que yo me encargue». Elena observaba en silencio la conversación. Llamó a Isabel y a Javier y los sentó en una pequeña mesa redonda. «Escuchadme bien. Un matrimonio no se sostiene ni solo con principios, ni solo con sentimientos. Se necesita el valor de asumir responsabilidades mutuas». Isabel asintió y le preguntó a su madre: «Si ahora tenemos ese valor, ¿qué debemos hacer?». Elena le tomó la mano. «Si estáis dispuestos a abrazar incluso las heridas de la persona que amáis, es entonces cuando podréis empezar a ser una verdadera familia». Javier meditó esas palabras y, en silencio, se levantó y se dirigió hacia el vestíbulo. «No sé si podré solucionarlo, pero no voy a huir». Salió por decisión propia. Unos instantes después, rodeado de flashes y cámaras, Javier se enfrentó a la prensa. «¿Es usted el hijo de don Ricardo Morales?».
¿Conocía las acusaciones de uso de información privilegiada? Hay quien sugiere que el hecho de que su suegra sea magistrada podría influir en la investigación. Javier respiró hondo. Hoy es el día de mi boda. Los asuntos que se mencionan son responsabilidad de la empresa, que responderá a ellos siguiendo los cauces legales. La carrera de la mujer que hoy se convierte en mi madre no influirá de ninguna manera en la investigación. Yo tampoco me apoyaré en la autoridad de nadie. Las luces de las cámaras destellaron. Detrás, observándolo todo, don Ricardo apretó los puños. Pero ya no podía derribar el muro que se había levantado entre los periodistas y su hijo. En el salón, Beatriz se dirigió al baño y se miró al espejo. Entre las arrugas que el maquillaje no lograba ocultar, vio un profundo vacío. Se frotó los labios con rabia y murmuró: creía que la educación y el pedigrí lo eran todo, y al final, la que se desmorona soy yo. Sacó de su bolso un tarjetero. Dentro las tarjetas que hasta hacía una hora eran su orgullo, catedrática de universidad. Sacó una para tirarla a la papelera, pero se detuvo. Respiró hondo y volvió a cerrar el tarjetero. Con los ojos enrojecidos, se dijo: puedo volver a empezar. Mientras tanto, Elena pidió a un empleado del hotel que preparara una mesa en un espacio tranquilo, detrás de un biombo. Allí fue llamando a algunos invitados que apenas habían podido comer. La primera fue Beatriz. Elena le sirvió té personalmente. Catedrática, he oído que ama el mundo académico. Yo también, durante mis años de estudio, me enfrenté a muchas faltas de respeto. Y en cada una de ellas aprendí que el conocimiento debe existir para acoger a las personas. Beatriz sostuvo la taza con ambas manos y bajó la cabeza. Magistrada, por favor, perdóneme. Más que un perdón, piense que hoy hemos iniciado una nueva relación. Los hombros de Beatriz se sacudieron levemente mientras contenía las lágrimas. Isabel, observando la escena desde detrás del biombo, sintió un nudo en la garganta. La lucha de su madre no había sido solo contra el poder, sino por la humanidad. Con una sonrisa teñida de lágrimas, miró a su madre y comprendió que aquel día, ella también debía empezar a librar esa misma batalla. Fuera, el cielo se había oscurecido. Las luces de la fachada del edificio se encendieron y la silueta de Javier, proyectada en el vestíbulo, parecía más sólida. Tras terminar de responder a las preguntas, se inclinó ante los periodistas y se dio la vuelta. Un último reportero le gritó: ¿su suegra tiene previsto volver a la vida pública? Javier se detuvo. Ella ha vivido toda su vida como una servidora pública. Esté donde esté, siempre defenderá la justicia. Su respuesta quedó grabada. Los periodistas, con un murmullo de aprobación, tomaron las últimas fotos. Al regresar al salón, Javier no se atrevía a levantar la cabeza. Pero al cruzar el umbral, vio que el ambiente se había calmado. La banda tocaba un popurrí de canciones melódicas, y en la mesa central, Elena y Beatriz conversaban con una sonrisa. Un brillo de alivio iluminó el rostro de Javier. En ese momento Isabel se acercó y lo abrazó con fuerza. Lo has hecho muy bien. A partir de ahora, somos una verdadera familia. Javier, con mano temblorosa, le acarició la espalda. Asumiremos la responsabilidad juntos y lucharemos juntos. Sobre su abrazo, los invitados probaban lentamente los postres y volvían a conversar. Pero esta vez, nadie presumía de títulos ni de abolengo. Se miraban a los ojos y susurraban sobre la tormenta que acababan de presenciar. Y mientras tanto, la luz de las arañas de cristal, reflejada en las copas de vino, seguía brillando con la misma transparencia. Las sombras del traje de Elena y del vestido de novia de Isabel se entrelazaban, tejiendo el comienzo de unas nuevas relaciones. Cuando las decenas de luces que colgaban de la fachada del hotel perforaron la oscuridad de la noche, un silencio, similar al de un campo de batalla tras el combate, se instaló en el salón de bodas. Tras el sonido de las puertas correderas al cerrarse y la dispersión de los últimos invitados, Elena se ajustó el traje y recorrió lentamente la sala, como inspeccionando los restos. En el suelo, los fragmentos de un plato roto aún no habían sido recogidos, y los arreglos florales, antes fragantes, yacían marchitos. Cuando se inclinó para recoger los trozos de porcelana, el gerente del hotel corrió hacia ella con un paño. «Se va a cortar, magistrada».
Gracias. Pero lo que ha ocurrido hoy en mi espacio es mi responsabilidad. El gerente se retiró, desconcertado. Mientras tanto, en el vestíbulo, don Ricardo gritaba a pleno pulmón. Traed al director del departamento jurídico ahora mismo. ¿Es cierto que se ha presentado una denuncia en la fiscalía? Al no recibir una respuesta clara al otro lado del teléfono, se pasó las manos por el pelo con desesperación. Los empleados del hotel corrían de un lado a otro para prepararle una sala de reuniones, y los pocos invitados que quedaban observaban la escena en silencio como hipnotizados. Pero la vibración más profunda emanaba de Javier. Al observar la furia de su padre, apretó los puños. Su boda, entrelazada con la revelación de un escándalo interno de la empresa, se había convertido en el detonante de una posible caída en bolsa. Ya no se sentía como un novio, sino como un responsable. Isabel se acercó a él. Cancelemos el viaje de novios de mañana. Ahora lo importante es que resistamos juntos. Javier cerró los ojos y asintió. Los billetes de la luna de miel se habían convertido en papel mojado, pero en esa renuncia, ambos compartían la misma determinación. Un empleado del hotel se acercó a Isabel y le susurró: «Señorita, han llegado 2 personas de la fiscalía. Solicitan una reunión con el señor Morales». Isabel abrió los ojos de par en par y buscó a su madre. Elena, ya se había percatado de la situación, dejó los fragmentos de porcelana y se dirigió hacia el vestíbulo. Cuando apareció un investigador de la fiscalía, vestido con un traje oscuro, se inclinó a modo de saludo. «Magistrada, no esperaba encontrarla aquí. Aunque ya no estoy en activo, entiendo perfectamente el trabajo que realizan». Tras el breve saludo, el investigador explicó que estaban allí para solicitar la comparecencia de don Ricardo y su equipo legal en la fiscalía para obtener documentación relacionada con la investigación. Don Ricardo temblaba, con la mirada perdida, incapaz de hablar. Elena respiró hondo y dijo con calma: «Coopere con el procedimiento. Y recuerde que las declaraciones que acaba de hacer a la prensa, si contienen falsedades o intentan influir en la investigación, quedarán registradas». Don Ricardo cerró los ojos con fuerza y agachó la cabeza. Frente a Elena, ya no podía alzar la voz. Isabel, al ver a su suegro en ese estado, sintió una mezcla de compasión y responsabilidad que la hizo palidecer. Pero no retrocedió. «Suegro, ahora no es momento para excusas ni para salvar las apariencias. Si quiere proteger a la empresa y a la familia, debe seguir los cauces legales. Estaremos a su lado». Javier, a su lado, asintió en señal de apoyo. Cuando los agentes de la fiscalía escoltaron a don Ricardo a una sala de reuniones improvisada, el vestíbulo volvió a llenarse de caos. Los periodistas desde la puerta continuaron su transmisión en directo, y en las redes sociales se multiplicaban los titulares sensacionalistas: «Detención en plena boda, una exmagistrada del Constitucional, el salvavidas de un magnate». Elena se plantó frente a los periodistas y pronunció una única frase con voz serena: «Este asunto es un problema interno de la empresa, sin relación alguna con la boda de mi familia. Cooperaremos plenamente con las autoridades». Se negó a responder más preguntas y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, los gritos de los periodistas resonaron a su espalda, pero ella regresó al salón y cerró la puerta. En el salón vacío, la luz de las arañas de cristal se atenuó. Allí solo quedaban Isabel, Javier y Beatriz. Esta última, aferrada al borde del mantel, murmuró con los labios temblorosos: «Toda mi vida hablando de cultura y educación, y resulta que mi talla moral es esta». Isabel se acercó y le puso una mano sobre la suya. «Cualquiera comete errores. Pero reconocerlos y pedir perdón como lo ha hecho usted hoy es algo que muy poca gente es capaz de hacer». Beatriz, abrumada, bajó la cabeza. Elena se acercó con un trozo de tarta en un plato y se lo ofreció. La tarta era preciosa. «Es un día de celebración, ¿no? Pruebe un poco». Ante ese gesto, los ojos de Beatriz se enrojecieron. En ese momento se oyeron unos pasos apresurados. El abogado asesor de la empresa llegó corriendo. «Magistrada, nos encargaremos de la comunicación. La opinión pública ya se está centrando en el escándalo de don Ricardo, así que las noticias sobre la boda perderán fuerza pronto». Elena asintió.
Entonces, por favor, asegúrense de que Isabel y Javier no salgan perjudicados. Hay que evitar que esto se convierta en un cotilleo. Los empleados del hotel bajaron las cortinas, bloqueando los últimos flashes. En el salón solo se oían respiraciones tranquilas. Una suave melodía de piano comenzó a sonar desde la recepción. Elena hizo sentar a su hija y a su yerno en una mesa. Les tomó las manos y las unió. Toda familia se enfrenta a pruebas. Pero una boda en la que se revelan todas las verdades desde el principio no es algo común. Si no tenéis nada que ocultar, no tendréis nada que temer. Hoy habéis prometido no daros la espalda, y eso os hará más fuertes. Isabel, conteniendo las lágrimas, respondió: «Mamá, te demostraremos con nuestra vida qué clase de pareja seremos». Javier añadió con voz temblorosa: «Yo me encargaré de arreglar lo de mi padre. De forma transparente y legal. Quiero ser un marido del que Isabel pueda estar orgullosa». La luz de las arañas de cristal volvió a intensificarse, esparciendo reflejos dorados por el salón vacío. El día, que había sido una auténtica montaña rusa, llegaba a su fin. Los empleados que recogían el mobiliario se detuvieron a observar en silencio a aquella familia. Aunque los nudos emocionales parecían empezar a desatarse, todos sabían que una nueva realidad les esperaba en cuanto don Ricardo saliera de aquella sala de reuniones. Y mientras observaban a la joven pareja y a su familia, muchos rezaron en silencio para que pudieran soportar aquella noche y recibir con firmeza el amanecer. En la azotea ajardinada del hotel, el aire nocturno era fresco. Entre los maceteros mecidos por el viento, las luces de la ciudad se extendían como un mar brillante. El personal que había trabajado en el banquete recogía las sillas y las copas vacías tintineaban con un sonido hueco. Don Ricardo seguía en la sala de reuniones improvisada, discutiendo con el fiscal. Los ecos de su voz alterada llegaban hasta el pasillo. Elena subió a la azotea con una pequeña tetera. El aroma a té de cebada se mezcló con el aire de la noche. Beatriz, que estaba apoyada en la barandilla, aceptó la taza con la cabeza gacha. Sus ojos aún reflejaban la tormenta emocional que había vivido. Elena le preguntó en voz baja: «Catedrática, he oído que un erudito aprende incluso de sus fracasos. Para que la lección de hoy no sea en vano, ¿qué hará mañana?». La mano de Beatriz tembló. Respiró hondo y levantó la mirada. «Hoy he comprendido lo insignificante que soy. Mañana, al volver a la universidad, lo primero que haré será pedir disculpas a mis alumnos. Y redefiniré el concepto de dignidad que tanto he enseñado». Elena asintió con calma. Sabía mejor que nadie que la reconciliación no es una mano que se tiende al otro, sino un tiempo para reconstruirse a uno mismo. Abajo en el vestíbulo sonó un timbre. El abogado personal de don Ricardo había llegado. Poco después, la puerta de la sala de reuniones se abrió y salió don Ricardo. Su rostro estaba rígido como una estatua y su corbata torcida. Caminaba por el pasillo mirando a su alrededor, con el miedo en los ojos de que alguien le tomara una foto. Elena lo esperó frente al ascensor. La mirada de don Ricardo vaciló. Su comparecencia ante el fiscal se ha fijado para el próximo martes a las 9 de la mañana. Yo le acompañaré. Ante esas palabras, don Ricardo sonrió con amargura. Si usted viene, habrá aún más periodistas. Será mejor que no lo haga. Para que el proceso sea transparente se necesita un testigo. Yo me encargaré de la prensa, no se preocupe. Don Ricardo se mordió el labio. Por un instante pareció que en los ojos de Elena había visto su propio abismo, y desvió la mirada. Con voz temblorosa, añadió: «Déjeme solo. Ante usted, ya no soy el padre del novio, sino un acusado». Elena, en lugar de responder, le puso una mano en el hombro. El breve silencio se sintió eterno. Cerca de la 1 de la madrugada, los periodistas que hacían guardia frente al hotel comenzaron a marcharse. Javier e Isabel se quedaron en el salón vacío, ayudando al personal a doblar los manteles. A medianoche un camión de la basura vendría a llevarse las flores y la decoración. Isabel recogió un lirio marchito y formó un pequeño ramo. Aunque todo parezca un desastre, esta flor sigue siendo bonita. Javier tomó el ramo y sonrió débilmente.
Si no fuera por ti, ya me habría escondido detrás de mi padre. Ahora ya no tenemos dónde escondernos, así que tendremos que ser más fuertes. Ambos sintieron la fuerza del agarre de sus manos. En ese momento un anuncio sonó por los altavoces del vestíbulo. El fiscal volvía a llamar a don Ricardo para verificar unos detalles en su declaración. Javier siguió a Elena al vestíbulo. El fiscal había dejado sobre la mesa una copia de la declaración manuscrita de don Ricardo. Elena la hojeó y señaló una frase. Veo que ha escrito que niega todas las acusaciones. Don Ricardo tosió, incómodo. Necesito ganar tiempo. Negarlo todo es el primer paso para poder defenderme. Elena cerró el dossier y dijo con firmeza, ganar tiempo es solo un escudo. La espada se acerca cada vez más a su cuello. Si es sincero ahora, podría tenerse en cuenta en la fase de solicitud de prisión preventiva. Don Ricardo levantó la vista y finalmente bajó la cabeza. Dijo que llamaría a su abogado para cambiar la estrategia. Elena se dirigió en voz baja al fiscal, no dejen al investigado solo en un interrogatorio nocturno. Podría dar lugar a acusaciones de coacción. El fiscal asintió con respeto. A las 2 de la madrugada, un empleado apagó todas las luces y cerró la última puerta. La familia y el personal restante se trasladaron a una sala de espera. A través de las cortinas se filtraba la tenue luz de las farolas. En el espacio vacío del banquete, el olor a comida había sido reemplazado por un extraño aroma metálico. Beatriz se acercó a Isabel y le entregó una pequeña caja. Es una placa de agradecimiento que recibí en un acto de la universidad. Es algo insignificante, pero gracias a tu madre, siento que tengo la oportunidad de reconstruirme. Cuando pase el tiempo pondré una foto de vuestra boda en esta caja, para no olvidar la lección que me habéis dado hoy. Isabel asintió y abrazó la caja contra su pecho. A las 3, los fiscales se fueron. Don Ricardo no podía abandonar el hotel hasta que terminara de modificar su declaración oficial. Los que quedaban en el vestíbulo estaban sumidos en el silencio, agotados. Javier, frente a la máquina de café, se sirvió 2 expresos en la misma taza. Las venas de su mano se marcaron al agarrarla. Elena, sentada en una silla, sacó su móvil y le envió un mensaje al secretario de Estado de Justicia: necesario debatir el alcance de la incautación de documentos internos. Evitar posible uso político. Tras enviarlo, exhaló un largo suspiro. Aunque estuviera retirada, se había definido a sí misma como una defensora del interés público, y el silencio habría sido una irresponsabilidad. La respuesta llegó de inmediato: nos vemos mañana a primera hora. Elena apagó la pantalla y cerró los ojos. El agotamiento finalmente la venció. Al mirar al techo vio la sombra gris donde antes brillaba la araña de cristal, y recordó el primer día que se sentó en un tribunal. Responsabilidad, soledad y un cuestionamiento interminable sobre la justicia. Aquella noche esa pregunta volvía, con otra forma. Fuera, en la calle, una furgoneta de una cadena de televisión esperaba con las luces de emergencia encendidas. Un titular parpadeaba en la pantalla: escándalo empresarial, redada en plena boda. Un reportero se preparaba para su intervención en directo. Pero los espectadores pronto comprenderían que el protagonista de aquella noche no era un magnate caído, sino una mujer que en silencio había recordado la verdadera esencia de la autoridad. Isabel cubrió con una manta a su madre, que se había quedado dormida en el sofá. Javier se acercó y susurró: es la primera vez que la veo así. Incluso las personas más fuertes se cansan. Isabel, escuchando la respiración acompasada de su madre, murmuró: mamá, incluso cuando está agotada, protege a alguien. Esa es la vida que ha elegido. Javier le tomó la mano. Finalmente el fiscal anunció que la declaración de don Ricardo había terminado. A las 4 de la madrugada, la larga noche llegaba a su fin. Todos se miraron a la cara, iluminados por la primera luz del alba. Una mezcla de tensión, miedo y un ligero alivio flotaba en el aire, en el frágil límite de un nuevo día. Cuando el amanecer tiñó de gris el vestíbulo del hotel, los agudos sonidos de las cámaras y los gritos de don Ricardo se habían desvanecido, dejando solo el eco de respiraciones cansadas.
En cuanto el fiscal salió del vestíbulo, el aire contenido pareció liberarse de golpe, y suspiros de alivio brotaron aquí y allá. Don Ricardo, sentado en un banco con la cabeza entre las manos, parecía una figura desolada. Javier se acercó y le ofreció un vaso de agua. Sin levantar la vista, su padre murmuró: «¿Así es como acaba todo?». La voz de Javier era baja pero firme. «Padre, aún no ha acabado nada. Tienes que asumir tu responsabilidad, no esconderte. Solo así habrá una oportunidad de volver a empezar». Don Ricardo levantó lentamente la cara y miró a su hijo a los ojos. En su mirada se mezclaban la vergüenza, el alivio y una extraña dependencia. Isabel se acercó con un lirio blanco en la mano. Se detuvo frente a don Ricardo y se lo ofreció. «Es el último lirio que ha sobrevivido de nuestra boda. Espero que, como esta flor, usted también conserve su dignidad hasta el final». Los labios de don Ricardo temblaron. Acercó la flor a su nariz y respiró hondo. Elena se acercó en silencio con una nota en la mano. «Presidente, es el calendario que ha dejado la Fiscalía. Incluye la lista de documentos que necesita antes de su comparecencia del martes». Don Ricardo la miró. Su rostro, antes gélido, se suavizó. «Solo os estoy causando problemas. Cualquiera puede caer. Lo importante es cómo se levanta uno». Cuando la tensión se disipó, don Ricardo inclinó profundamente la cabeza. En ese momento, la puerta del hotel se abrió y dos periodistas que no se habían ido entraron corriendo. Todos se sobresaltaron, pero la seguridad del hotel los detuvo rápidamente. La última pregunta de los periodistas resonó en el vestíbulo: «¿Presidente, piensa dimitir?». Don Ricardo dudó, miró a Elena y ella asintió. Se levantó, se acercó al periodista y dijo con calma: «Cuando se conozcan los resultados de la investigación, se aclarará la responsabilidad de la dirección. Si es necesario, estoy dispuesto a dejar mi cargo». Su respuesta fue breve y clara. El periodista, sorprendido, se dio la vuelta. A las 5 de la mañana, una suave música clásica comenzó a sonar por los altavoces. Elena sentó a Isabel y a Javier en una mesa. «Decime, ¿cuál es la mayor lección que habéis aprendido hoy?». Isabel fue la primera en hablar. «He aprendido que la verdadera fuerza no está en ocultar, sino en el valor de mostrarse. Y que me avergonzaba más de mí misma por haberme avergonzado de mi madre». Javier continuó: «He comprendido que si las personas a las que debo proteger, mi empresa y mi propia conciencia no están del mismo lado, todo acaba por desmoronarse». Elena unió sus manos. «Ahora es cuando todo empieza. No habéis perdido nada, al contrario, habéis ganado lo más importante, el valor de no avergonzaros el uno del otro». Beatriz bajó de la azotea con unos papeles en la mano. «Magistrada Isabel Javier. He pasado la noche escribiendo esto. Una es mi disculpa pública y la otra, la propuesta de modificación del plan de estudios de mi departamento. Voy a empezar de nuevo como profesora de ética». Elena leyó unas líneas y asintió. «Si se pierde, se aprende. Y si se aprende, se actúa. Ha hecho bien». Los ojos de Beatriz se enrojecieron. Isabel la abrazó. Un suave aplauso se extendió por el vestíbulo. Eran los empleados del hotel, el abogado y algunos invitados que habían permanecido allí toda la noche. No era un aplauso de celebración, sino de aliento mutuo por haber resistido una noche tan dura. El cielo del este comenzó a teñirse de rojo. La primera luz del sol se asomó entre los rascacielos de la ciudad, iluminando a Elena con su traje, a Isabel con su vestido de novia, y a don Ricardo con sus hombros caídos. Elena propuso: «Subamos a la azotea a ver el amanecer». Todos asintieron. Al llegar arriba, la ciudad ya estaba despertando. Sobre el ruido de los coches y las sirenas lejanas, un sol anaranjado se elevaba. Don Ricardo, con el lirio en la mano, dijo con voz temblorosa pero firme: «Asumiré mi responsabilidad». «Lo prometo». Javier lo sostuvo por el hombro e Isabel les tomó las manos. Elena los observaba desde atrás. El sol salió por completo. La larga noche había terminado. Un pájaro emprendió el vuelo, y todas las miradas lo siguieron hacia el mismo cielo.
Un nuevo día estaba comenzando. Cuando el sol se alzó por completo, las sombras de quienes estaban en la azotea se acortaron. El traje de Elena brillaba con una luz transparente y el vestido de novia de Isabel se mecía con la brisa. Don Ricardo, con el lirio en la mano, se enderezó la corbata. La arrogancia había sido reemplazada por el peso de la responsabilidad, pero sus hombros parecían más rectos. Cuando el fiscal subió para confirmar el horario, fue el primero en saludarlo con una reverencia. En ese mismo lugar, firmó un documento aceptando la ejecución del embargo de sus bienes. A su lado Javier firmó como codirector, escribiendo con letra temblorosa una sola palabra: responsabilidad. Beatriz entregó su carta de disculpa pública a los presentes. La primera línea era clara: la educación no debe ser un escudo para ostentar poder, sino una armadura para proteger a los demás. El fiscal se despidió y se fue. Los periodistas ya se retiraban, y el titular de la mañana era: magnate empresarial cooperará con la justicia. El sensacionalismo se había enfriado, dando paso a una llamada a la calma. Isabel se acercó a su madre. Su vestido de novia estaba manchado, pero su sonrisa brillaba. Mamá, quiero ser tan valiente como tú. La valentía no son grandes palabras. Es el pequeño pero firme deseo de no ser cobarde. Isabel le tomó la mano. Así como esta noche hemos llorado, luchado y esperado juntos, seguiremos resistiendo juntos. Javier se unió, poniendo su mano sobre las de ellas. El hogar que construiremos tendrá muros de confianza y un techo de responsabilidad. Don Ricardo se acercó y colocó el lirio sobre sus manos unidas. Su voz, aunque quebrada, era firme. Cuando haya reparado el daño que he hecho, volveré a estar ante vosotros como un adulto del que no tengáis que avergonzaros. Esa mañana, cada uno tomó su camino. Don Ricardo fue a su primera declaración. Javier convocó una junta de emergencia para anunciar una auditoría externa. Isabel, en lugar de irse de luna de miel, acompañó a su padre al médico. Y por la tarde, junto a su madre, plantó 2 cajas de lirios en el jardín de la casa de su suegro. Elena, por su parte, asistió a una reunión en el Congreso para asegurar que no hubiera injerencias políticas en la investigación, y su frase «La justicia crece en la transparencia, no en el secreto» se convirtió en titular. Una semana después, la familia se reunió para una cena discreta en un pequeño salón del hotel. Sobre la mesa, una comida casera y sencilla. Mientras servía té, Elena sonrió. Ser sencillo sin perder la dignidad. Este es el comienzo de nuestra familia. Javier, Isabel y don Ricardo, que aún esperaba la decisión del juez, sonrieron. En sus sonrisas aún había vergüenza y miedo, pero sobre todo confianza mutua. El salón de bodas, antes lleno de codicia, era ahora una mesa tranquila. Brindaron y las burbujas en sus copas subieron lentamente como la palabra responsabilidad. Al terminar, Elena miró su reflejo en el suelo brillante y susurró: ¿ahora podré ser una madre normal? Justo entonces su móvil vibró. Era un mensaje de una asociación de abogados pidiendo su opinión sobre un caso de interés público. Sonrió y guardó el teléfono. Normal, pero siempre lista para ir a donde me necesiten. Isabel la abrazó por detrás. Mamá, el punto de partida de ese lugar es nuestra casa. La brisa de otoño movió las cortinas. La tormenta había pasado, y una mañana humilde pero firme llenaba el hogar. La boda que había desatado un torbellino se había resuelto con responsabilidad y valor. La vergüenza quedó enterrada.